voces, generando pensamiento crítico, presentamos el comentario editorial de la doctora Macarena Alonso. Bien, como estuvimos anunciando, íbamos a hablar en esta parte del comentario editorial, acá en Otras Voces, acerca de cómo va la campaña electoral de cara acá al balotaje, las propuestas, los proyectos, y cómo para saber lo que está pasando también del otro lado, ¿no? Porque por ahí uno está acostumbrado a escuchar determinados medios o uno ya, digo, ¿no? Desde Unión por la Patria, no fiarse del resultado de lo que fue las generales. Y bueno, ya está, ya la Milei quedó como un loco, ya está, ya tenemos ganado, se está bien, yo creo que se está bien del lado de Unión por la Patria, pero me parece que tenemos también que escuchar a ver cuál es el argumento que se está argumentando del otro lado, ¿no? Y allá hay muchos comunicadores que lo venían criticando mucho a Milei y ahora no. Ahora ya se están como... ¿Cuál es el argumento que dicen, o qué es el argumento que se está esgrimiendo del otro lado, no? Bueno, con esto también de cómo se fue fusionando Juntos por el Cambio, que algunos se llaman a votar a Milei, a acompañar a Milei, y otros que no. Dicen, no, nosotros no, Larreta, Vidal, ¿no? Como diciendo, no, nosotros no, en esto no, porque no nos identificamos con las ideas de Milei, mientras que otros dicen sí, por ejemplo, Espert, que bueno, que fue compañero de Milei también. La misma Patricia Bullrich, ¿no? Que ya el mismo día ya salieron juntos, el Patito, que el Leoncito. Bueno, ¿cuál es un poco el argumento que tienen? Y que yo lo escuché también en varios... Así como nosotros hacemos este programa, ¿no? También ellos tienen muchos seguidores, muchos streamers y realmente que hacen mucho trabajo desde las redes y la comunicación y más que nada con la juventud. El argumento que tienen ellos es: Massa es el kirchnerismo. Si nosotros dejamos que Massa gane, el kirchnerismo se va a perpetuar en el poder. Entonces tenemos que... Está bien, no nos gusta Milei, no nos convence Milei, pero bueno, es la única manera que tenemos de sacar el kirchnerismo, de erradicar el kirchnerismo. Ese es el argumento, poniendo el debate más entre kirchnerismo y antikirchnerismo, cuando me parece que no es el contexto actual, ¿no? Vamos a escuchar, ahí lo tenemos a Eduardo Feynman en una de sus editoriales, marcando esto. Después hay varios, pero para que ustedes entiendan a lo que voy. Si usted no piensa ir a votar, está varios. votando a Massa. Sí, Si usted está votando en blanco, porque escucho mucho, voto en blanco, voto en blanco. Bueno, sepa que si vota en blanco, está votando a Massa. Entonces voy a impugnar el voto. Sí. Bueno, sepa entonces que también está votando a Massa. Sí. O sea, si no lo quiere a Massa, Sí. lo tiene que votar al otro candidato. Sí, le guste o no le guste. Bien, seguimos acá. Lo escuchamos, ¿no? A Feynman. Bueno, si votás en blanco, no, es como diciendo, si vos querés votar antikirchnerismo, tenés que votar a Milei, ¿no? Y es un poco también, creo que esta campaña también se basa mucho en el miedo. Por un lado también nosotros diciendo, no, el miedo de que Milei va a cortar los derechos, Milei va a legalizar la venta de órganos, Milei va a hacer esto, y por el otro lado ellos, si gana Massa, se van a quedar en el poder y se van a perpetuar, y vamos a hacer Venezuela, también eso también se escucha mucho, vamos rumbo a hacer Venezuela, así empezaron con la nafta, así con el desabastecimiento que ellos mismos provocan, que esos mismos empresarios provocan. Pero, bueno, va por ahí el argumento. Entonces, al final termina siendo una campaña de miedo que lo que puede llegar a ser el otro. Y no pensar en propuestas concretas, en propuestas que tienen que ver con el trabajo, con la producción y me parece a mí que es fundamental, con la utilización de nuestros recursos naturales y la soberanía. Parece que ahí tenemos que hacer hincapié. Hace rato que nosotros venimos hablando de este tema de la soberanía y tiene que ver con lo que escuchamos también al principio del programa acerca del ALCA, ¿no? Que conmemoramos otro aniversario del no al ALCA, que vendría a ser mañana, no sería hoy, sería mañana, 5 de noviembre. El no al ALCA, ¿qué significó? Esta posición soberana de Latinoamérica.
Y Néstor Kirchner, cuando habló de nosotros vamos a hacer acuerdos, pero no un acuerdo que beneficie solamente una parte, como diciendo, nosotros vamos a hablar desde una posición de una nación soberana, no que nos impongan a nosotros unas condiciones, ciertas condiciones. Y ese es el mundo que se viene. Y ese es el desafío que en el caso que yo digo es lo más probable que gane Sergio Massa, pero que Sergio Massa se lo va a tener que se lo va a tener que imponer Sergio Massa, que como siempre, nosotros siempre, y esto yo no voy a borrar con el codo lo que escribí con la mano. Yo siempre dije que Massa era pro-imperialista y que era pro-yanqui. Tengo las editoriales ahí para el que las quiere ver. Siento que Massa tiene esa inclinación históricamente, que por una cuestión de estrategia, que ahora estamos viendo que funcionó porque le está yendo muy bien a Massa, llegó al balotaje, puede ser presidente, cosa que quizás se vio que con otro candidato, no sé, como Guado, como otro candidato más afín al kirchnerismo, no se iba a llegar. Entonces, bueno, se tomó la decisión de que fuera Massa el candidato, que yo en su momento la verdad que no me agradó, sinceramente. Pero bueno, es la decisión que se tomó, y es el que está dando la pelea contra este embate del liberalismo, de la derecha y de Milei, que es Macri, que quedó más evidente que nunca que Milei es Macri, que Milei no lamentablemente quiso engañar a la juventud con este enojo, con este desconcierto, con estas insatisfacciones que son ciertas y que son reales de un gobierno que realmente se quedó a mitad de camino. Porque el gobierno la verdad que fue malo, vamos a decir la verdad, no fue un gobierno satisfactorio. No fue tan malo como había sido un gobierno de Macri, pero bueno, no fue un gobierno que cumplió las expectativas para lo que se votó. Más que nada, y digo, no está bien que los formadores de precios, yo entiendo, o sea, hay cuestiones y hay grupos económicos que boicotean el país, pero hay que ponerse firme para eso. Y se necesita mucha decisión política, mucha capacidad política y decisión sobre todo, de saber a quién vas a favorecer, que es lo que hizo Néstor en su momento, porque la verdad que Néstor sí que tenía todas en contra. Néstor tenía más desocupados que votantes cuando asumió el poder, ¿no? Y también hablando de la recuperación de la democracia, también qué desafío que tuvo Alfonsín en su momento. Fuera que yo no soy radical, pero digo, qué desafío que tuvo en ese momento, que veníamos de una dictadura sangrienta, de miedo, de un montón de condicionamientos, de una pobreza enorme que dejó la dictadura, porque la sociedad cambió muchísimo la formación de la sociedad. Prácticamente antes de la dictadura no había desempleo, no había pobres, no había desempleo, y bueno, la dictadura lo que hizo fue, al traer todo esto del neoliberalismo y todo esto que ya lo explicamos en otro programa, hizo eso, dejar una población desocupada, una población empobrecida, y realmente pasaron los 40 años de democracia y no lo pudimos resolver. Eso no quiere decir que la democracia no sirva, sino que es una deuda de la democracia. Recuperar ese país que iba pujante, ese país que adelante, ese país industrialista, ese país donde un trabajador, por más precario que fue el trabajo, por más... cualquier trabajador podía comer, podía comprarse una vivienda, podía comprarse un terreno, y eso lo perdimos, esa es la realidad. Y cada vez vemos más difícil hacer un proyecto de vida. Hoy un chico que dice, no, la verdad quiero ir a estudiar a Capital, quiero ir a la UBA, quiero alquilar algo, es imposible, te están cobrando en dólares un monoambiente, o sea, hay está todo tan difícil, está todo tan complicado que hasta un pibe joven no puede ni siquiera irse de la casa de los padres a alquilar, no digo comprar, alquilar. Entonces eso genera frustración, genera enojo, y esos enojos se pueden canalizar con estas figuras que realmente para mí son un engaño, porque hablan anticasta y está la casta metida ahí. Entonces, uno dice... pensar cuál es el argumento que están utilizando, que decir, bueno, tiene que ganar Milei para que el kirchnerismo no se perpetúe en el poder, y bueno, se generó mucho odio durante este tiempo también, de esto de decir, bueno, voy a votar a este para que no gane aquel, y lamentablemente hace tiempo nos venimos manejando así. Pero yo digo, volviendo al tema de Massa, como lo decía también Carlos, que nos comentaba sobre Massa, ¿no? Que Massa en su momento lo había apoyado a Macri.
Massa es Massa con todo su pasado. Yo no es que vamos a olvidar ni vamos a hacer borrón y cuenta nueva acá. Es nuestro candidato ahora, pero la realidad es que hay que apuntalarlo. Hay que apuntalarlo, y si no lo apuntalamos nosotros, que somos el pueblo y que somos... porque la realidad es... Después vamos a leer también las posiciones de la izquierda en cuanto al balotaje, en cuanto al voto en blanco. La realidad es que el balotaje es esto, son estas opciones. Uno por ahí quisiera que fueran otras, pero las opciones que tenemos hoy son estas. Es Massa o Milei. Uno con un proyecto, otro con otro. Es lo que tenemos acá. ¿Se puede votar en blanco? Sí, se puede votar en blanco y es válido el voto en blanco. ¿Se puede ir a impugnar el voto? Y sí, se puede ir a impugnar el voto. Ahora, de ahí hay que ver qué es lo que... El tema de no ir a votar también, y uno dice no, porque en realidad, por el sistema... Después tiene implicancias todo esto. Y yo la escuchaba a Bullrich, por ejemplo, decir que en una entrevista, bueno, pero que explote ahora, tiene que explotar todo. Cuando explota, como siempre decimos acá, ¿no? Cuando explota, explota para los pobres. Hay grupos, hay ciertos sectores de la sociedad que por más que explote van a estar bien y van a tener comida en la mesa y bueno, son muchos desafíos. Yo creo que con lo que plantean Milei, el neoliberalismo, el liberalismo, anarcoliberalismo, como se quieran llamar, pero la verdad que lo que plantean es siniestro. Lo que plantean es siniestro. El mercado de órganos, el mercado, el capital humano, todas esas cosas tan deshumanizantes, que una escuela en el campo no sirve, que si no reditúa no sirve, que el asfalto, si querés el asfalto las cloacas, pagátelo vos. Me parece que no esa libertad que en realidad no son liberales, porque uno escucha, por ejemplo, lo que plantea esta señora con respecto al matrimonio igualitario. Si sos liberal, lo tenés que aceptar todo, ya está. Pero no son liberales, no son liberales. Ahí te das cuenta que no son liberales. Porque si no estás a favor de los derechos de la mayoría y de las minorías también, no sos liberal. Porque si vos decís, bueno, entonces si vos bancátela, si vos sos un hombre y te casás con un hombre, bancátela después si tenés problemas. Como si querés andar sucio y con piojos, después bancátela, que es como si fuera algo sucio. Después lo aclaró, lo dijo, pero ¿qué quiso decir eso? Como que tener un matrimonio igualitario es ser sucio. Y que bueno, después bancate lo que te dicen los demás. No, son derechos que ya conquistamos hace rato. Y acá nadie se tiene que asombrar si un hombre se quiere casar con un hombre o una mujer se quiere casar con una mujer. Son cuestiones de decisión de la vida, de elecciones de vida, y que tienen que estar amparados por los mismos derechos que cualquier matrimonio. O sea, no hay por qué hacer ninguna distinción. Y ya creo que es una discusión que ya la superamos. Por eso me parece que volver... el tema de los órganos, o sea, pensar en que podés vender escuchaba Marra, y bueno, pero si tenés igual era una entrevista vieja, no era de ahora, pero si vos precisás $1 millón, y se piensan que no hay gente que puede vender un riñón por plata en un estado de necesidad, y se va a hacer. Si se legaliza, y se va a pasar. Va a pasar. Entonces, venta de niños, o sea, uno... los lugares oscuros, porque con ese criterio, bueno, legalizamos todo, cualquiera que haga lo que quiera. Querés estar con menores, querés comprar un chico para... O sea, ya está, ya no tiene ningún límite moral todo esto, o sea, es algo realmente... yo quiero otro país. Yo quiero un país pensando desde lo colectivo, que nada se construye si no se piensa en colectivo. Entonces sí, para mí sí, yo creo que la elección es clara y es clara la opción de país que necesitamos. Pero bueno, a Massa va a haber que apuntalarlo. Yo a Massa no le doy un cheque en blanco, desde ya. Como a ninguno, como no se lo di a Alberto tampoco. Y fue uno de los primeros en marcar cuando las cosas estaban mal. Y bueno, con Massa, quédense tranquilos que va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo. A nadie se le da un cheque en blanco, eso desde ya. Ni que esté Cristina, ni que esté el cosas del peronismo, o sea, no se le da un cheque en blanco a nadie, porque el poder, la decisión, el soberano es el pueblo. Y eso lo tenemos que tratar de entender. Y más allá de lo que hagan los gobiernos, el soberano es el pueblo. Y eso lo están demostrando los pueblos del mundo, también que se están levantando ante el genocidio que está cometiendo el Estado de Israel. Me pasa que no se muestra, no se difunde,
pero los pueblos mismos están apoyando, por más allá de las declaraciones de los gobiernos, los pueblos mismos están apoyando al pueblo palestino que, como bien lo decías, ya han matado a 8.000 palestinos, entre ellos la mitad son niños. La verdad que es intolerable, pero bueno, eso es la soberanía del pueblo, ¿no? Decir, bueno, nosotros vamos a reclamar y nosotros tenemos que pedir y nosotros tenemos que estar atrás de nuestros gobernantes. Nadie tiene un cheque en blanco, a ningún nivel. Acá nos dice Eduardo, ya no quiero que se me pase el tiempo porque en el próximo bloque vamos a estar hablando con Walter Gubar. Nos dice Eduardo, buen día. En cuanto a la denuncia sobre Massa por los anuncios, hay un vacío legal porque el artículo habla que no se puede hacerlos hasta un día antes de las generales y no sé si abarca también hasta la fecha del balotaje. De ser así, el candidato de ser elegido podría tener un problema en un cierto tiempo. Saludos, de buen programa. En verdad sí, hay un vacío legal, no dice balotaje. Entonces, lo que se plantea el oficialismo es eso, que no dice balotaje y que por ende no aplicaría el tema de la veda. Pero bueno, no me parece algo tan... Lo que pasa es que, claro, son anuncios que sí, que podrían favorecer a Unión por la Patria. Y porque son buenos anuncios, la verdad. En principio a mí me parecen buenos. Podemos hablarlo con gente especializada, pero a mí en principio lo del trabajo me parece positivo. O sea, que alguien que cobra un plan pueda capacitarse y siempre que sea un sueldo acorde, que sea un sueldo, el sueldo correspondiente, no pagarle menos. Pero bueno, creo que fue claro. Igual el anuncio vamos a estar andando en eso. Vamos a hacer un corte porque ya se nos está yendo la hora y quiero aprovechar para hablar con el periodista Walter Gubar. Vamos a... ¿Tenés las vías de comunicación, Carlos? Las vías de comunicación son el 15 53 41 25 16. Repito, 15 53 41 25 16. Esperamos con agrado su mensaje y que interactúe con el programa. Así es. Quédense ahí que ya volvemos.